Muy buenas tardes. Aquí desde la provincia de Heredia les saludamos un miércoles más en su programa Dejemos Huella, un espacio en el que nos sentamos a conversar entre amigos, entre colegas, de diversos temas de mucho bienestar para la familia. Como todas las tardes, a las 5, todos los miércoles, acá en Voces por Media Calle, su canal digital. Así que si usted no le ha dado me gusta a la página de Voces por Media Calle, le insto y le motivo a que le dé me gusta y le haga clic en la campanita derecha para que sea notificado de la gran variedad de programas que en Voces por Media Calle tenemos. De lunes a viernes, programas en vivo. Los sábados ya tenemos un programa sobre música. Tenemos variedad de temas, siempre dirigidos hacia el beneficio de nuestra población, con temas de economía, temas de derecho, de psicología, hay entretenimiento, hay formación, hay información también con analistas tanto internacionales como nacionales. Así que le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que esta tarde nos acompaña aquí en Dejemos Huella. Hoy tengo un privilegio grandísimo que es compartir con los amigos de una extraordinaria organización que alrededor de hace un año y unos meses se gestó acá en el país, que es el grupo de familias que han sido víctimas de femicidio. Ha sido un grupo que durante este año y parte del año pasado ha estado trabajando en apoyo, en información, formación de sus miembros y también siendo activistas de un tema que nuestra Latinoamérica sufre, tiene sus venas abiertas de la violencia que se ha dado en contra de las niñas, de las mujeres, y nuestro país no es la excepción. Y es por ello que esta tarde nos acompañan don Óscar Morera Herrera, que es uno de los activistas de este grupo, que hace 8 días lo tuvimos con nosotros. Don Óscar, un saludo en esta tarde de miércoles. Muchas gracias por estar nuevamente acá en Dejemos Huella con Voces por Media Calle. También tenemos el privilegio de contar con la presencia de doña Ivania. Por acá la tenemos. Debo de aclarar que doña Ivania va a estar con su foto, ella por asuntos personales. No sale en vivo, pero sí está con nosotros, con su voz, con sus opiniones, con su reflexión. Y don Javier Sánchez también nos acompañan esta tarde. Bienvenido don Javier y doña Ivania a su programa, a su espacio. Y nuevamente les agradezco que esté con nosotros en esta tarde. Buenas tardes a los tres, don Óscar, Ivania y don Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, don Holman. Buenas tardes, muchísimas gracias, un placer. Sí, igualmente, don Javier, y sé por ahí que estaba en carreras para poder llegar acá a la transmisión, ¿verdad? Así que le agradezco. Como siempre empezamos, ¿quiénes son cada uno de ustedes? Cuéntenos y empecemos, como se dice, por las damas. ¿Quién es doña Ivania Vallejo? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ivania Vallejo, soy la mamá de Andrea Fernández, víctima de femicidio el 28 de marzo del 2018. Vivimos en Heredia, en Santo Domingo de Heredia. Ok, viven aquí en el lado de Santo Domingo de Heredia. ¿Quién es don Javier Sánchez? Cuéntenos. Buenas tardes, mi nombre es Javier Sánchez Aguilar. Yo soy hermano y tío de Fernanda Melissa Sánchez Aguilar y Raiza Fabiola Río Sánchez, asesinadas el 30 de julio de 2020 en San Pablo de León Cortés, en Barrio La Virgen, en la zona de Los Santos. Ok. Muchas gracias, Javier e Ivania, por acompañarnos. Y ya, don Óscar, hace una semana que estuvimos juntos, pero nuevamente, cuéntenos quién es don Óscar Morera Herrera. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir el espacio con nosotros. Mi nombre es Óscar Morera Herrera. Yo soy el padre de Eva Morera Ulloa, que fue asesinada por el padre de su hijo el 1 de noviembre del año anterior. Eva
vivía en Barba, entonces Javier está viviendo en Heredia ahora también. Entonces los tres tenemos vínculos con Heredia y creo que es importante que un medio de la provincia nos esté dando el espacio. Sí, no, lindísimo y qué bonito que existe ese vínculo con la provincia y como siempre les he dicho, este ha sido un esfuerzo y un medio de alrededor 3 meses y medio que tenemos, donde se gesta aquí en Heredia, pero para la comunidad nacional e internacional. Así que les agradezco nuevamente estar con nosotros y bueno, ahí arranquemos. Yo quisiera rápidamente que nos cuenten y a todo el público que está con nosotros en este momento, ¿qué es esta organización? ¿Qué es este grupo, don Oscar, Ivania y Xavier? Familias víctimas de femicidio, ¿cuándo se gesta? ¿Cómo se gesta? ¿Y cómo están organizados para que nuestros birnautas puedan conocer al respecto? Ok. Bueno, el grupo nace por una iniciativa. Yo creo que todos en algún momento pensamos que era importante hacer algo. De hecho, recuerdo que tanto Ivania como Douglas, el papá de Andrea, en algún momento en los medios dijeron que ellos estaban interesados en ver de qué manera le podían devolver a la sociedad un poco el aprendizaje y tratar de alguna manera de paliar este problema, ¿verdad? Entonces creo que tanto Ivania como Javier, como yo y como los otros miembros, tenemos como un interés de poder hacer algo. Poder hacer algo porque estamos convencidos de que todas las muertes de nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras sobrinas, eran evitables. Eso es lo primero que hay que entender, ¿verdad? Que no se justifica bajo ninguna circunstancia la muerte de una persona por ser mujer, que es el caso de todas nuestras pérdidas. Y a raíz, digamos, de una experiencia similar en Argentina, yo me comunico con la persona que fundó un grupo de estos en Argentina, aprendo un poco, converso con él y casi como un trabajo de hormiguita me doy a la tarea de tratar de contactar a familiares. Digo de hormiguita porque no es nada sencillo. En primer lugar, hay que respetar la privacidad de las familias. Entonces, los datos no son públicos y es muy, muy complicado conseguir los números de contacto. Por eso quiero instar a cualquier persona que sea familia víctima de femicidio o cualquier persona que conozca alguna familia que por favor nos contacte porque a nosotros nos ha costado mucho. En este momento somos 13 familias. Y digamos que los tres objetivos principales, ya lo había mencionado en algún momento, era primero darle un rostro y una voz a las víctimas y a las familias que somos víctimas también. Lo otro que también es muy importante es aportar tanto en el plano de la creación de leyes como reglamentos o programas educativos. Creo que parte de eso es esto también, generar esa empatía en la sociedad para que entienda mejor el problema del femicidio. No solo cuándo ocurre, sino tratar de evitarlo también. Y lo otro que es muy importante es que dentro de la experiencia del dolor y la pérdida terrible que hemos sufrido nosotros, podemos entendernos mucho mejor y podemos tener una empatía y una solidaridad y un cariño que ninguna persona que no haya pasado por esta circunstancia puede tener. Entonces eso nos da fortaleza, nos da capacidad de crecer, de enfrentar nuestros problemas diarios y nuestros miedos y angustias de una mejor manera. Entonces, más o menos por ahí, y tal vez para que los otros miembros hablen más o menos de la experiencia, de cómo llegaron al grupo y qué es la experiencia que tienen dentro del grupo. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Oscar. Y nada más aprovecho para poner por aquí un mensajito que nos dice Tamara Zúñiga, doña Iva, aquí estoy escuchándola. Oiga, doña Ivania, ahí está doña Tamara Sí, escuchándola. Sí, y qué linda, mi niña. Y aquí, como dice Oscar, es el espacio de ustedes, es el espacio donde ponemos voces para que se nos escuche. Y gracias, Oscar. Doña Ivania, cuéntenos, ¿cómo llega usted al grupo? ¿Qué ha sido
para usted la experiencia de pertenecer a este grupo? Sí, yo, bueno, hablando con Oscar, ¿verdad? Eva y Andrea eran amigas, no tan amigas, pero por lo menos se conocían porque eran de Heredia. En algún momento de la vida ellas fueron amigas, ¿verdad? Este, Después de la tragedia, yo hablo con Oscar y hablamos de esto. Oscar es el que ha tenido siempre la iniciativa de todo. Gracias a Dios, él nos ha ayudado porque llevar esto es muy difícil. Créame que no es fácil para cualquiera. Es más, hasta estar acá hablando es duro para uno, ¿verdad? Ha sido un proceso que hemos tenido que aprender a convivir, a llevar este dolor. Y ahí Oscar nos ha ayudado y en realidad nos integramos bastantes ahorita en el grupo. Habemos varias ahí que tenemos momentos bajos, que tal vez nos apoyamos. Ahí empezamos a integrarnos al grupo y ahora pues se ha movido un poco más. Bueno, Oscar se ha movido más en estar ayudándonos a buscar psicología, varias cosas, ¿verdad? Todo el apoyo que sea posible para todas las familias, porque yo al principio, por eso entiendo a muchos de las familias ahorita que no se integran a este tipo de cosas, es por, a veces uno no puede ni hablar, don Olman, es un momento muy, muy duro. Yo llevo 2 años y algo y es como el primer día cuando me avisaron lo de mi hija, entonces, pues ha sido difícil, pero esto nos ha llevado a unirnos y somos la voz de todas ellas, ¿verdad? Y estamos, créame que todos los papás víctimas de femicidio somos la voz de ellas y desearíamos estar aquí todos, alzando la voz por ellas, pero nosotros ahorita estamos en representación de muchos y vieras que el grupo ha sido muy, muy bonito. Sí, muchas gracias, doña Ivania, y tengan la seguridad que aquí siempre van a tener un espacio abierto para que esas voces sean escuchadas y ese acompañamiento que ustedes también ofrecen a través de este grupo se pueda divulgar. Este es su espacio, este es su canal también. Ténganlo. Gracias. Y también se vale, doña Ivania, se vale porque los que hemos tenido pérdidas, tal vez no en este tipo de tragedias, pero siempre esos picos bajos que uno dice, esos momentos donde nuestras emociones se lleva el dolor. Ah, sí. No hay palabras para describirlo, y mucho menos cuando sabemos que el curso normal que se nos ha vendido en la sociedad es que nosotros vamos a enterrar a nuestros padres o a nuestros abuelos, ¿verdad? Y no a la inversa. Entonces, quiero manifestarle que se vale cuando tengamos que llorar, cuando tengamos que sentirnos mal, todo eso es muy válido, ¿verdad? Y para eso estamos acá, para compartir nuestras voces y ser ese granito de arena que queremos aportar. Don Xavier, por acá estamos, yo sé, don Xavier, y apelo a que los que estamos aquí, los que nos están viendo, estamos con un corazón abierto para reflexionar, para concientizarnos y colaborar juntos, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso, de ahí disculpen, la verdad, es inevitable. Bien lo decía la compañera, la verdad que hay momentos en que uno no puede hablar, en que es muy, muy difícil. Ha sido muy difícil, número uno, y siempre lo he dicho, o sea, tenemos que empezar para querer cambiar este tipo de lamentables hechos a futuro, tenemos que empezar por un proceso de educación, ¿verdad? Tenemos que educarnos muy bien, tanto hombres como mujeres. Entonces, eh, a raíz de la muerte de mi hermana y de mi sobrina, que en el caso de don Oscar y doña Ivania, pues llevamos 111 días. Eh, Hay cosas en las que, pues obviamente, tiene que privar el silencio a raíz de que todavía, pues el caso en particular se mantiene en un proceso de investigación y hoy por hoy, pues para nosotros, la persona como tal, el responsable o los responsables, en dado caso, pues según lo dictamine la ley, ¿verdad? Pues se mantiene todavía en libertad. Entonces, eh, como lo sabemos, hay cosas que no se pueden decir, no se pueden mencionar.
Pero sí, digamos, particularmente, y lo he vivido, creo que don Oscar muy a flor de piel, ser un hombre y tomar la voz para poder luchar a raíz de la justicia de alguien que ha sido mancillada, silenciada, que ha sido borrada prácticamente su existencia, es muy complicado, eh, muy difícil. Mm, no sé qué otros calificativos, porque es justamente romper dentro de lo que ya está, eh, quizá formado dentro de lo que ven válidos, digamos, la sociedad y las personas afines, eh, mm, y a raíz de un proceso de femicidio, ¿verdad? Pareciera que no es válido que un hombre levante la voz para luchar, que levante la voz por una persona que le está doliendo, que levante la voz, en este caso, por mi hermana y mi sobrina. Entonces, el juego, en alguna medida, por decirlo así, con respecto a medios, que a veces no tienen la prudencia correcta, y afines, se torna completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de mi familia, la mayor parte es muy humilde, eh, por cosas del destino, ingresan dentro de un número de personas que, digamos, ahorita algunos no saben leer ni escribir, a pesar de que son personas adultas jóvenes. Mi mamá no sabe ni leer ni escribir. Y obviamente cuando sucede un asunto así, uno no quiere quedarse callado. No tiene por qué quedarse callado y no se va a quedar callado. Entonces los medios como tales, dentro del estigma que tienen, ¿verdad? Es que, pues obviamente, quien sale a luchar de primera instancia es la madre de la persona, la abuela de la persona. Pero en este caso, mi mamá, a pesar de que está luchando a su manera, tiene la limitación de un montón de cosas. Ya es una persona, va a cumplir 60 años, relativamente está joven, pero digamos el proceso de vida que ha tenido es un proceso complicado. Como les digo, no sabe leer ni escribir. Algunos de mis hermanos tampoco lo saben, entonces hay que luchar. Y entonces, a raíz de eso, soy yo quien tiene el peso, eh, la, el peso moral, la condición y soy yo, pues obviamente, quien toma la batuta para luchar por ellas. Entonces es atípico a raíz de todos los mensajes que yo he enviado, a raíz de todas las cosas que he grabado, a raíz de un sinfín de cosas que he hecho y que voy a seguir haciendo y no me voy a cansar hasta que haya justicia para ellas dos. Incluso uno siente dentro de todo esto, ¿verdad? De todas estas personas, familias afines, como un pequeño encasillamiento porque no es oficial que un hombre luche a raíz de un femicidio de una mujer. Y es complicado. Sí. Gracias, Javier. Bueno, verdaderamente nos pone sus palabras nos conmueve y nos pone a reflexionar muchísimo. Tenemos un saludo aquí de Moni Sandy que quiero pasarlo. Dice: un placer escucharlos y felicitar a estos padres tan esmerados por hacer un cambio en la cultura en este país. Moni, muchas gracias por el comentario. También ella nos dice: los medios a veces son terribles porque transmiten titulares erróneos sobre las noticias de estas muertes y con eso alcahuetean la falta de cultura. Doña Moni, coincidimos con sus palabras y aquí estamos. Don Oscar, decía usted minutos atrás que este grupo nace también, pero en su reflexión, en su pensamiento, y ya es segunda semana que estamos juntos por aquí, estas son tragedias, estas son muertes evitables, evitables. A mí me ha llamado poderosamente la atención porque coincido con ese concepto y me gustaría que entre ustedes puedan desarrollar en su pensamiento si hay recomendaciones, si hay algún tipo de sugerencia, porque cuando decimos evitables, quizás está en nosotros ejecutar esa evitabilidad, que no sé si es una palabra que exista, pero la entendemos, ¿verdad? Claro. Adelante, adelante. Sí, digamos, vamos a ver, esto, digamos, es bastante complicado en el sentido de que
las circunstancias y los hechos alrededor de las muertes de nuestras hermanas, hijas, sobrinas, son diferentes. Pero sin embargo sí hay un componente común. El componente común es que son asesinatos perpetrados contra un ser humano de parte de otro ser humano por su condición de mujer. Entonces, ¿cuál es la forma de que esto sea evitable? Bueno, hay varias formas. Obviamente, lo normal y los medios de comunicación en esto nos sirven también para mal, diría yo, como una caja de resonancia. Justo ayer que se dio el evento trágico de un sujeto que le dispara a una menor de edad porque era novia y que la había dejado, no sé, una circunstancia atroz. Un sujeto además que le lleva 5 años a la muchacha siendo menor de edad, que la estaba frecuentando desde que tenía 15. Un periodista en redes sociales hizo un comentario en relación a de que la muchacha debía de estar estudiando. Entonces, lamentablemente, aunque tal vez el comentario no era malintencionado, lo que sí refleja es que seguimos echándole la culpa a las víctimas. Y yo creo que en esto todos nosotros, como familiares de víctimas, pasamos por esa situación y seguimos pasando. No solo se culpa a la víctima, sino que además muchas veces se vanagloria al asesino. Y en esto, por ejemplo, el caso de Andrea es terrorífico, ¿verdad? Porque el asesino de Andrea, el femicida de Andrea, se volvió prácticamente un héroe para alguna gente por un motivo muy oscuro, además, ¿verdad? Porque muy oscuro, pero muy claro. Y en esto también, volviéndolo a los medios, hay que entender que ese poder masculino asesino y terrorífico genera atracción. Genera atracción tanto de hombres que lo validan, por ejemplo, en el caso de Eva, el hermano del femicida de Eva, salió desde la cárcel posteando cosas en Facebook diciendo de que lo que había hecho era completamente justificable y que él lo haría igual. Y en el caso, en la mayoría de los casos, vemos que entonces ese poder terrorífico, porque hay que entender que tanto la violación como el femicidio son expresiones de poder absolutas del terror masculino. En, en otros casos, ese poder no solo es atractivo para los hombres, sino que es atractivo para las mujeres también. Y eso lo vemos no solo con femicidas, sino con asesinos seriales también. Eso ¿qué es lo que nos hace pensar? Nos hace pensar que lamentablemente nosotros no contamos con la empatía suficiente como individuos y como sociedad. Porque si nosotros fuéramos realmente empáticos, lo primero que tendríamos que hacer es no culpabilizar a las víctimas. Y lo segundo que también, como parte de la empatía, es entender la situación de dolor. Por ejemplo, Javier se queja de algo muy específico y muy común en esta sociedad y que a mí me pasó también, que es que los espacios de los hombres en estas situaciones son los de la venganza, los del odio, los de la ira. Y entonces, si nosotros quisiéramos alzar la voz en una dirección que no se supone que es lo que los hombres debemos hacer, la gente nos mira con sospecha. Nos mira con sospecha y hasta, por ejemplo, en el caso mío, se me acusa detrás de un teclado y de la más o menos el anonimato virtual que dan las redes sociales, de que posiblemente yo soy un agresor y que inclusive hasta abusé de mi hija. Porque yo, por ejemplo, no he llorado en cámaras. Y entonces, digamos, eso. Y lo otro que también nos explican es por qué la reacción mía no ha sido de ira, de enojo y de violencia. Entonces, yo lo que quisiera y me parece que es importante y creo que este tipo de actividades nos sirve mucho para eso, es que generemos empatía. Y para generar empatía lo que ocupamos es que nosotros podamos exponer sin temor a ser estigmatizados o sin temor a ser
prejuzgados o sin el temor de sentirnos humillados o que pasemos por un escarnio público, podamos expresar nuestras emociones con completa y absoluta claridad, para que la gente entienda el dolor por el que estamos viviendo y por el que vamos a vivir toda la vida. Y cómo además lo que queremos es que ese dolor se convierta en algo positivo, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad. Sí. Muchas gracias, don Oscar. Definitivamente, en sus palabras sí hay una veracidad al 100% que incluso nuestra audiencia está opinando. Leo para ustedes. Nos dice primeramente Sam Castro: lamentablemente vivimos en un país machista donde se culpa a la víctima, incluso por parte de, ella dice, el comentario de mismas mujeres, hay comentarios machistas. Moni Sandy nuevamente nos dice, a Xavier, te lo dicen a vos, un joven muy valiente, mi admiración. Muy cierto, nos dice Moni Sandy, lo que dice don Oscar, alaban al asesino de la víctima, queda como la villana, y eso no es posible. Ahora la sociedad piensa que es culpa de las víctimas el ser atacadas o atacados. Es increíble la falta de valores que vivimos hasta para comentar en redes sociales. Es increíble leer cada comentario, nos dice Sam, y en esto pues todos somos testigos de lo que, como dice Oscar, detrás de un teclado, detrás de una pantalla, en ese anonimato virtual, se dejan decir cualquier barbaridad, ¿verdad? Cualquier barbaridad sin tomar en cuenta otro montón de cosas. Doña Ivania está por acá con nosotros. Sí, señora, aquí estoy. Sí, no, muy agradecida. Y hay un tema aquí de doña Ivania que hemos estado como dándole vueltitas, ¿verdad? Ok, ¿cómo vive el pasar de una situación nefasta, trágica, negativa, con dolor, con que cada mañana, como decíamos hace una semana, cada día es una lucha? Hoy tengo que luchar para estar emocionalmente estable, pero también hoy debo tomar fuerzas. Doña Ivania, cuéntenos un poquito usted como mamá, como mujer, ¿cómo es su día a día ante este tipo de circunstancias que vivimos en el día a día? Ay, don Olman, ¿qué le digo yo? No se vive. Hay que aprender a sobrevivir. Me va a disculpar, pero Sí, es que no. es inevitable que todos los días yo me levante y no pueda ver a mi hija, la más unida. Los tres míos son muy unidos, pero ella era una de las más unidas a mí. Aquí tenemos que aprender a no llorar para que el otro no caiga, apoyarnos. No solo eso, don Olman, en el caso mío a mí me quedó la nieta, Sí. que es la hija de Andrea, de 9 meses. Por cierta noche yo me acordaba de que en las noches yo la tenía que alzar y tratar de calmar porque Luciana lloraba las 24 horas del día extrañando el olor de su madre. Y es que no solo nos asesinan nuestras hijas, hermanas, madres, no, nos dejan cuántos niños huérfanos quedan a raíz de estos femicidios. En el caso mío, todavía el asesino de mi hija peleándome la niña, que son cosas que yo digo, tras de que me mata mi hija, me quiere quitar lo que me queda de ella, que para mí es muy duro. Entonces, don Olman, es aprender a sobrevivir, a levantarse, llorar y decir, bueno, ya pasó, límpese las lágrimas, póngase a hacer algo, ocupe la mente para no estar pensando en la manera, porque muertes hay muchas, pero la manera de cómo ellas las matan
Es cuando yo, como cuando estuve en el juicio y me acordaba y veía todas las cosas, cuando el patólogo decía lo que Andrés sufrió en el momento de su muerte. Está la niña presente, que no le importara a la niña. No me imagino cuánto pudo haber llorado esa niña en ese momento. Como me asfixió Andrea, se ahogó. Una niña estudiando periodismo, una mujer amada, porrista, sociable, bueno, con todas las cualidades que pudo haber tenido André, ¿verdad? Pero le digo que la misericordia de Dios es la que me sostiene, y me imagino que a todos los papás y los familiares de víctimas de femicidio igual pensarán, la misericordia de Dios nos tiene de pie. Luciana, mi bebé, también es la que me da esa energía para seguir viviendo. Y no solo eso, y tenés que apoyar amigas de tu hija, familiares, por ejemplo, como Javier, que tiene que apoyar a su mami. Sé que tiene sus hermanos que sufren y todo, pero la mamá sufre mucho. Y me toca a mí escuchar a través de un teléfono un amigo de André diciendo: doña Iva, no puedo dormir, estoy con tratamiento psicológico porque extraño demasiado a Andrea. Pero miles y miles de casos, o sea, las muertes de ella trae tantas cosas atrás, tantas consecuencias de esto que, ay, si yo le explicara, no es fácil, don Olman, pero como le digo, la misericordia de Dios es la que me tiene en pie. Sí, gracias, doña Ivania. Continúa Moni Sandy, que dice: Ivania, mi admiración para vos y tu familia, que son una familia grandiosa, unida y que solo Dios los ha sacado adelante. Ver, nos dice Moni Sandy, cómo han luchado contra todo para salir adelante, como la gente no vive en carne propia este dolor, y ver cómo ustedes tratan a diario de surgir, progresar y sobrellevar su dolor. Ustedes son increíbles y valientes. Xavier, tu hermana, me imagino que es Esmeralda Sánchez. Vea lo que te dice: hermano, eres muy valiente y fuerte al dar a conocer lo que pasa en nuestra familia. Es muy triste todo. Fuerza, Xavier. Yo me uno a sus palabras. Lo que queremos es levantar estas voces. Queremos ser visibles. No puede ser posible que no se le dé la importancia del caso. No puede ser posible que se tergiverse la comunicación. No puede ser posible que haya impunidad en todos aquellos que nos han arrebatado a nuestros seres amados y nos siguen, y perdónenme la palabra, desgraciando las vidas. No puede ser posible acá en Costa Rica que medios, periodistas y mucha gente que utiliza redes sociales haga de estas tragedias, de este dolor, de este flagelo que nos ataca, hagan de esto un amarillismo para vender. No es posible, Costa Rica. Por eso aquí estamos juntos. Aquí estamos juntos con testimonios de vida. Como le dice doña Ivania, cada día es un momento donde tenemos que buscar cómo llorar. Tenemos que buscar cómo salir adelante. Tenemos que buscar cómo ayudarle a otros, porque estas familias y estos centros de familia se convierten en ese núcleo que muchos los buscan, familiares y amigos. No es posible que no se nos escuche. Xavier, Ivania y don Oscar, es un privilegio enorme y es una gran oportunidad. Y yo en primera persona, no solo aprendiendo, sino comprometiéndonos a levantar las voces. No es posible, como lo decía. Y Xavier, muchacho valiente, muchacho con una fortaleza envidiable, que nos dicen nuestros compañeros que están viéndote. Ahí estás dando la lucha. Y como lo decís, no es posible que crean que un hombre no puede tomar esa bandera y luchar en este tipo de causas.
Xavier, cuéntenos un poquito su día a día, su diario vivir entre sus labores dentro de todo. ¿Cómo has logrado? Porque en ustedes hay un factor común que es luchar para que lo negativo se nos convierta en positivo, ¿verdad? Y ustedes se han convertido, y muchas familias que representan el grupo de familias víctimas de femicidio, en ejemplos que queremos seguir destacando. Xavier, Eh, le robamos otros minutitos. no, ay, perdonen, pero es que, No, pucha, vamos a ver. Esto es una herida muy reciente, ni tan siquiera en este momento ha podido ser suturada, sigue sangrando constantemente y es, pucha, es muchísimo, es mucha la cantidad de dolor que emana nosotros, y hablo en general. Mis hermanas hasta la fecha, la mayoría no han podido conciliar el sueño, se despiertan a X horas de la noche con el sueño perturbado, con un asunto, con una angustia constante. En el caso de nosotros, pues el siniestro fin sucedió un jueves, que fue el 30 de julio. Entonces, cada jueves es una cosa terrible, es una angustia dolorosísima porque es justamente una semana más que se cumple. Y como les comentaba al principio, o sea, nosotros todavía estamos en la lucha para que se entregue un informe, para que haya un fiscal o una fiscal afín, ¿verdad? Que pueda emitir un criterio. Entonces, en esa espera, en esa zozobra, en esa angustia, en ese tratar de vivir, como lo dice Ivania, o sea, la vida se va, el tiempo se va, la angustia se va. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de lucha a nivel personal, pues yo no hay día en que yo no vea una foto de mi hermana y de mi sobrina, justamente en la página de ellas, de Justicia para Fernanda y Raíza. Estamos a las puertas de una marcha que es este sábado 21, una segunda marcha para ejercer presión. Entonces, no hay día y a fin, o sea, si yo no hay día en que yo no vea una fotografía de ellas, no hay día en que no llore, no hay día en que no me sienta caer, pero que al final de cuentas hay que sacudirse manos y rodillas, pecho, corazón, alma para levantarse nuevamente. De igual forma, esa fotografía la está viendo mi familia. Entonces, es un dolor constante todos los días, es muy reciente, es muy angustiante, y en este caso lo que reina pues es una angustia, una zozobra, y, y hay sentimientos tan encontrados que hay veces en que uno lo único que quisiera es tomar las cosas y salir en carrera. Lo dice bien Ivania, o sea, hay veces en que mi mamá está muy decaída, entonces ella dice, bueno, mañana será otro día, un nuevo día que Dios nos regala. eh, Hay que empezar a hacer alguna cosa, entonces pues ella hace alguna actividad que le ayude a alejarse de las cosas. Igual mis hermanos, algunos están un poco más inmersos que otros, justamente a raíz de lo que tengan que hacer. A nivel personal, ha sido muy difícil. eh, este proceso de pandemia no ha sido buenísimo con nadie, y yo en las múltiples publicaciones que he dado, pues indicaba que justamente el confinamiento a raíz de esta pandemia trae consigo otra pandemia que es la que no se veía, que es justamente la de las mujeres agredidas, las mujeres guardadas en casa con un agresor, las mujeres que están muriendo justamente a raíz de femicidios porque fueron casi que encerradas a raíz de un asunto sanitario con las personas que se están matando. Entonces, eh, este asunto de la pandemia pues ha frenado muchísimo. En caso personal a nivel artístico, yo soy artista, ha frenado mucho lo que hago y realizo aquí en la provincia de Heredia. No he podido despegar, no he podido contar desde el fallecimiento de mi hermana ni un solo cuento siquiera porque es ineludible no pensar en ella. Eh, es ineludible no pensar que mi hermana amaba tantísimo a su hija
que dio pues obviamente su vida incluso para defenderla y obviamente cuando uno piensa en lo personal, en contar un cuento o algo, no se le olvida las palabras de Raíssa, que no le preguntaba, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Y ella todavía siendo una niña, porque tenía 12 años, ella decía, yo quiero, cuando sea grande, quiero ser una princesa. Entonces uno no puede llegar a decir, había una vez Ujú. una hermosa princesa Sí, sí, porque llora, sí. porque es dificilísimo. Entonces, así como lo estoy viviendo yo, así lo vive mi familia y lastimosamente a veces en silencio. Porque en las páginas y en los comentarios, las redes, en fin, como lo decía don Oscar, uno tiene personas atrás que lo que hacen es criticar, que lo que hacen es eh, eh, no utilizan la palabra correcta y a veces las palabras dentro de lo que yo hago es un arma muy fuerte porque hiere. Y en estas condiciones eh, es profundizar en la herida y duele más. Muy bien. Gracias, Javier. Este, Oscar, pienso mucho en el marco de palabras que se han dicho, que hemos compartido: justicia, procesos legales, voluntad de quién toma este caso. Cuéntenos un poquito, don Oscar, en ese marco que se vive en este país, Mm, los tropiezos, ¿verdad? Que nos topamos. sí, bueno, lo primero, y creo que es algo que tanto Ivania como Javier han mencionado, hay que entender que la violencia contra mujeres y niñas es un continuo. La violencia en general, pero en estos casos de femicidio empieza con pequeñas cositas y cada vez va sumando y va sumando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente, y Ivania creo que lo dijo el otro día, uno ve cómo los familiares, los hijos de uno, las hermanas, las sobrinas, se van apagando de a poquito, porque lamentablemente la violencia que reciben normalmente, en el caso de nosotros tres, de las parejas de nuestras hijas y nuestras hermanas y nuestras sobrinas, era de la persona que se supone eh, dentro de la sociedad más bien estaba para protegerla, o por lo menos para que fuera su compañero. Entonces, ese continuo de la violencia es algo en lo que tenemos que trabajar como sociedad y que tenemos que trabajar nosotros como hombres, porque no tenemos que entender que aunque nosotros no seamos femicidas, si nosotros invisibilizamos y normalizamos conductas violentas al inicio de ese continuo, le estamos dando la licencia a ese femicida para que actúe. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y eso también explica de que el femicida no es que está loco o se le metió el diablo o que tiene un problema psicológico, no. Y lo vemos en los casos porque hay casos de todo tipo, ¿verdad? De hombres que eran compañeros de sus víctimas, de hombres que no eran compañeros de las víctimas y de todos los estratos sociales, de todas las, con educación, sin educación. Hace poco hubo el caso un médico, hace poco hubo el caso de una Ujú. doctora que mataron. Vemos que hubo una adulta mayor en Liberia. O sea, que vemos que el componente común en esto es que son los hombres las que matan a estas personas por ser mujeres. Y entonces, cuando decimos que es un psicópata y que es que lo que estamos haciendo es rehuyendo una responsabilidad social, sobre todo de nosotros los hombres como grupo, a la hora de invisibilizar esa violencia. Está también el caso que muy acertadamente Ivania lo vive en carne propia, que es que abuelos o tíos o tías tienen que Ujú. hacerse cargo de huérfanos, porque las chiquitas y los chiquitos no solo pierden a su madre, sino que normalmente el que la mata es su padre. Esto también genera un proceso muy desgastante, porque aparte del juicio penal por la muerte de nuestras hijas, después hay que hacer un juicio de familia
para definir quién se va a hacer cargo de esos niños y niñas. Y por ejemplo, en el caso de Ivania nos puede hablar de eso. Ella está y lo ha expresado aquí mismo, que le causa mucha angustia, muy justificada, pensar de que su nieta, que es lo que le queda de su hija, se lo vayan a arrebatar. Entonces, eso implica varias cosas, ¿verdad? Primero es que además hay una deuda de la ley costarricense y del Estado costarricense con respecto a la definición de femicidio, porque solo la definición, el femicidio solamente aplica para las mujeres casadas o que hayan tenido 3 años de convivencia con el asesino. Yo creo que yo expliqué un poco eso la vez pasada. Sí, correcto. Esto, digamos, ¿qué implicaciones tiene? El caso de Carla Estefaniak, la turista venezolana, que fue matada a todas luces por ser mujer. El homicida de Carla recibió una sentencia de 12 años porque fue homicidio simple, ni siquiera calificado, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido enjuiciado por femicidio, la pena mínima hubiera sido más alta y la máxima, ni qué decir. Entonces, ahí ya el Estado está fallando porque el Estado está incumpliendo un compromiso internacional con el Convenio Internacional de Belén do Pará. Y esa es una deuda que tiene la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial y el Ejecutivo de Costa Rica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es ver cómo solucionamos eso, pero lo otro también, y en el caso específico, que también es un interés de nuestro grupo, es que en la Asamblea Legislativa hay una ley que se llama Ley de Reparación de Familias Víctimas de Femicidio, y lo que hace es, en concordancia con ese compromiso del Estado costarricense de proteger a las mujeres, reconoce que cuando una mujer es asesinada por su condición de ser mujer, el Estado ha fallado. Y como ha fallado, tiene que reparar a las familias víctimas. ¿Esto qué significa? Más allá de lo que pueda hacer, digamos, una reparación económica, en el caso de los huérfanos, hemos visto que en la teoría y en la práctica quedan huérfanos, reciban un estipendio de parte del Estado, que si hay personas que dependían económicamente, sean los padres, si son adultos mayores o personas minusválidas de las mujeres que mueren por femicidio, que también puedan recibir algún tipo de reparación, un estipendio económico. Que las familias en su totalidad reciban un trato preferencial de parte de todas las organizaciones del Estado, tanto de salud, de educación, para préstamos de vivienda. Porque la situación, digamos, parece mentira, pero el tener que hacerse cargo de niños, a personas que ya inclusive no están en una edad tan productiva, es muy complicado. Eso por un lado. Pero por otro lado también asegurar, porque a pesar de que, por ejemplo, hay esfuerzos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial con la Oficina de Atención a la Víctima, de dar algún tipo de soporte psicológico, es muy limitado. Y es muy limitado porque lamentablemente los recursos son limitados. Entonces, nuestros nietos, nuestras hijas, o nuestras hermanas, o nuestras madres, que son víctimas de femicidio, al ser familiares de una víctima, no tienen asegurado el soporte emocional de parte de funcionarios en psicología o psiquiatría o trabajo social. Y entonces eso es otra parte de la ley que es muy importante porque se le daría prioridad a estas familias. Y lo tercero, y tal vez más importante, es que se da automáticamente la extinción de la patria potestad del femicida sobre los hijos e hijas que haya tenido con la víctima. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en el caso de Ivania, que el juicio ya se falló, a pesar de que, bueno, va a tener que ir a una revisión de la sentencia, pero ya está demostrado por la ley de que este sujeto es un femicida. Ella no tendría por qué pasar por el escarnio y por la angustia y por todo el trabajo emocional, la carga emocional de tener que ir a un juicio de 3 o 5 años en un juzgado de familia contra la familia que hasta inclusive está siendo investigada porque fue cómplice en la escena del crimen. Entonces, esta parte de la ley es sumamente importante porque libera a las familias víctimas de una situación que es inhumana a todas luces, que es tener que pelear por el derecho de tener la oportunidad de proteger y de criar a estos niños y niñas en
una familia que le brinde completamente el amor. Y voy a poner el caso personal mío. El sujeto que mató a mi hija, dentro de las cosas que ha mandado al juzgado de familia, ha mandado a decir que él no quiere perder los derechos de patria potestad, porque cuando él salga de la cárcel le va a explicar a mi nieto por qué fue que lo hizo. Y eso lo que demuestra es una absoluta falta de arrepentimiento, porque para él estaba absolutamente justificado y está absolutamente justificado el haber asesinado a otro ser humano y haber privado a este niño de su madre. Sí. Impactante lo que sucede en nuestro país, impactante como situaciones como estas que se viven, situaciones que son desgarradoras, que nos han arrebatado a nuestros seres amados, todavía, como lo comentaba don Oscar, que se tenga que pasar por un calvario, y permítame utilizar la palabra, por un calvario emocional para tratar de defender algo que ni debiera ser una causa legal. Así que Costa Rica está en deuda. Costa Rica, el Estado, las leyes, poder legislativo, está en deuda con lo que es el tema del femicidio en nuestro país. Grupos como el que están nuestros invitados de hoy conformando, este grupo de familias víctimas de femicidio, deben de ser apoyados, deben de ser visualizados, donde nuestros esfuerzos, usted, Virnauta, que nos ha estado viendo en estos minutos de esta casi hora de la tarde, yo le invito a que se una a estos esfuerzos, ingrese a la red social, busque grupo de familias víctimas de femicidio en Costa Rica, búsquela, únase al grupo. No necesariamente usted tiene que haber pasado por una situación trágica, porque don Oscar, Ivania y Xavier han sido personas, en este momento yo no tengo las palabras para agradecerles el estar con nosotros, el dirigirse, el tomar estas voces y plantearnos, no solo a nivel de reflexión, sino levantamos la voz con dolor, levantamos la voz todavía con lágrimas, con heridas que no han cicatrizado. Pero necesitamos que usted que nos está viendo siga apoyando grupos como el que están liderando nuestros compañeros aquí en esta transmisión. Nos dice Sam Castro, y quiero que ahí tanto Oscar como Ivania o Xavier me corrija, dice: este 25 de noviembre vamos a alzar nuestras voces por las familias y por todos las y que no están. Se nos viene el 25, me habías comentado, Oscar, ¿verdad? Que es la celebración es internacional. Cuéntenos un poquito porque queremos reforzar este tipo de actividades. Sí, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas en todo el mundo. Y tradicionalmente los colectivos de mujeres que han estado siempre, yo creo que en esto uno tiene que reconocer y saber apreciar el trabajo cimero y además de punta de lanza que han tenido las mujeres, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, en la lucha contra esta desigualdad, que además ellas son víctimas. Y entonces nos invitaron a formar parte de esta conmemoración y nos han invitado a estar al frente de la manifestación. Es el 20, de hoy en 8, 25 de noviembre, 4 de la tarde en el Parque Central, y haremos un recorrido hacia Asamblea Legislativa y Tribunales de Justicia. Calculamos aproximadamente 2 horas. La idea es que los que quieran participar, que mantengan el distanciamiento social, que usen su mascarilla, que lleven alcohol en gel, pero sí queremos hacer visible
nuestra lucha. Y también Javier y la familia está organizando una actividad para el sábado. Ellos ya habían organizado una anteriormente y van a aprovechar la cercanía del 25 para que el sábado en la zona de Los Santos, si quiere, Javier, si nos puedes contar, por favor. Sí, la nuestra justamente cae el sábado 21. La segunda marcha se hace en pro de hacer un poco de presión, de ejercer un poco de presión con respecto al caso de mi hermana y de mi sobrina, justamente a la fiscalía y a las entidades de justicia en la zona de Los Santos. Entonces, la segunda marcha que realizamos. Esta va a ser el sábado 21 a las 10 de la mañana en San Pablo de León Cortés, en la parte de la ruta del centro hacia donde vivía mi hermana. Mi hermana, pues, fue asesinada en Barrio La Virgen, en San Pablo, y posteriormente fue tirada a un basurero. Entonces vivía justamente por esa recta. Y parte del camino que se realiza, tanto en la primera como en esta segunda, era el desplazamiento que había del centro de San Pablo de León Cortés, a donde vivía mi hermana. Entonces, las personas que nos quieran acompañar, tenemos por ahí ya confirmado lo que es el grupo Ni Una Menos de la zona de Los Santos. Hay otras personas ya importantes confirmadas. Se le ha enviado en alguna medida también para ejercer presión a los medios locales. Entonces, pues las personas que nos quieran acompañar en la zona de Los Santos, igual con el protocolo, con sus mascarillas, con el agua, con el distanciamiento, igual a como se realizó la primera. Estaremos dando inicio primero a esta segunda, eh, con un poco más de fuerza, con un poco más de ánimo, porque tenemos que gritar fuerte nuevamente, una vez más, por Fernanda y por Reyes. Muy bien, muy bien. Gracias, Javier. Y pues instamos a que la gente, como lo decía don Oscar, participe, se una a las diferentes actividades, tomando en cuenta el distanciamiento social, las mascarillas, todo lo que se nos recomienda en un tiempo como el que estamos viviendo. Doña Ivania, yo sé que está con nosotros, ya se nos está acabando esta casi horita, ¿verdad?, de programa. Yo muy agradecido con los tres, sobre todo Xavier e Ivania, que lograron sacar su tiempito. Doña Ivania, en un minutito, algún pensamiento que quiera dejarle usted a cada uno de los que están con nosotros en transición para irnos despidiendo. Bueno, Norma, primero que todo, pues gracias por el espacio, que es tan importante, porque muchas personas no saben ni conocen todo lo que nosotros vivimos y detrás de todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Queremos gritar, pero las fuerzas a veces no nos dan, pero queremos justicias por nuestras hijas, madres, sobrinas. ¿Qué puedo dejar yo? Pedir empatía al pueblo de Costa Rica. Es en donde veo yo las noticias y en los medios y escuchar y ver la gente como habla tan mal, que los papás, que la muchacha por estar joven, que la que no estudió, no se puede juzgar, no se puede juzgar y yo digo, conozcan un poco lo que uno vive antes de juzgar a los demás. Un poco de cariño para todos estos que quedamos acá dolientes, ¿verdad? De esta situación tan difícil que nos tocó vivir, que no la esperamos. Yo jamás nunca pensé vivir esto. Fue algo que nos tocó y sin embargo, pues ahora nos toca es luchar. Y créame que en este grupo, tanto Oscar, Javier como yo, estamos acá por la voz de todos los papás que también están en el grupo, que no pudieron estar ahora o que no pueden, pero ni hablar, porque sé perfectamente lo que viven. Hemos sacado hoy las fuerzas para poder hablar por todos, pero bueno, pido empatía para todo el mundo, ¿verdad? Y a la hora de hacer las comunicaciones, pues que tengan un poquito de medida a la hora de hablar, ¿verdad? Y no sé, y seguir aquí en esta lucha y bueno, ojalá esto llegue a muchos para que nos apoyen y sigamos adelante, ¿verdad? Sí, sí. Ivania, muchísimas gracias. Como lo dice doña Ivania,
Este programa queda siempre grabado, nosotros podemos compartirlo en nuestras redes, porque mucha gente tal vez por horarios o por algunas razones no lo pueden ver en vivo, pero queda grabado y lo podemos compartir. Nos dice Moni Sandy, Xavier, que hay varios grupos de motociclistas de la zona de Los Santos que apoyan las marchas, y Griot Andante dice que ojalá se puedan integrar el sábado. Don Oscar, nos gana el tiempo, pero en un minuto, lo más importante, y esperemos que podamos estar juntos muy pronto, y como se lo dije hace 8 días, este es su espacio, este es un medio que ustedes pueden utilizar para correr esa voz, como nos decimos, voces por media calle, que nos escuchen y que podamos visibilizar lo que la sociedad ha invisibilizado. Don Oscar. Sí, yo quiero agradecer el valor, la fortaleza, la entereza y el ejemplo de Javier, de Ivania, de Douglas, de Alina, de Patricia, de Rosemary, de, bueno, se me olvida, digamos, de Gabriela, la mamá de María Trinidad, la muchacha mexicana que está también en el grupo. ¿Por qué? Porque esa grandeza de espíritu y esa grandeza de humanidad vienen de una persona normal y absolutamente corriente, en el sentido de que nosotros no somos especiales, somos personas, seres humanos absolutamente normales. Pero la vida nos ha puesto en esta encrucijada y hemos encontrado la fortaleza, pero sobre todo el amor para luchar, porque creemos absolutamente de que las muertes de nuestras hijas y hermanas eran evitables, y creemos absolutamente de que podemos crear un mundo mejor. Y me uno al llamado de Ivania por la empatía, porque es la única forma en la que podemos realmente sanar no solo el corazón nuestro, sino el de la sociedad. Muchas gracias, don Oscar, doña Ivania y Xavier. Me uno a ustedes, palabra clave, empatía, que seamos empáticos en este país con la situación que se vive, y me queda nada más que agradecerles de corazón, Oscar, doña Ivania, Xavier, porque ha sido una tarde maravillosa, ha sido un espacio de mucha riqueza, y mucha gente que nos ha comentado y otros que han mandado por aquí mensajes por el WhatsApp, se les ha tocado su fibra para que podamos ir formando esa empatía, como ustedes muy bien lo dicen. Le agradezco muchísimo, don Oscar, doña Ivania, de corazón, Xavier, a los tres. Aquí estoy para servirles, y de parte de Voces por Media Calle, las puertas están abiertas. Esta es su casa, esta es su familia. A Moni, Sandy, que nos sigue mandando un abrazo grande a todas estas familias, dice que un excelente en vivo. Gracias a ustedes, que es por ustedes que estamos en su programa Dejemos Huella todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y ahora en minutos termino yo y entra la periodista Fiorella Fernández con el programa Ellas y Nosotras, donde trae un tema de mujeres en el escenario con su invitada, la actriz Sofía Chávez. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Don Oscar, Ivania, Javier, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.